Creo que esta es una elección atípica, no solo por ser una elección express, que demuestra además debilidades en la Constitución, la necesidad de que si se vuelve a repetir esto hay que hacer reformas a la Constitución para que sea una elección de 4 años. Porque vamos a tener una elección para culminar un periodo de 1 año 4 meses, por lo tanto va a ser un gobierno que tendrá que tener un plan muy concreto de ejecución y no un programa de gobierno muy ambicioso, porque es un periodo muy corto de tiempo el que cualquiera que gane va a gobernar el país. Es verdad que el hecho de que hoy sea obligatoria la equidad de género hace que estéticamente la campaña tenga el ingreso ya en equidad de mujeres, y eso es muy importante y le cambia tú decías le suaviza, sí, yo creo que le suaviza la campaña, siendo una campaña además con menos candidatos, ya no una papeleta de 17 sino de 8, hubiésemos esperado que sean menos. Creo que ahí la centro derecha cometió el error de tener 5 candidatos, 4 o 5 candidatos. La centro izquierda y la izquierda tuvimos la sensatez de tener uno, y eso es una ventaja. Más allá del populismo que se identifica también como izquierda, me refiero al correísmo. El correísmo, que lo llaman, y siempre diré que los culpables o los responsables de que aún siga vigente es porque ninguno de los gobiernos que ha venido después ha podido superar muchas de las cosas que han hecho y se han dedicado simplemente a denostar sus errores y a minimizar sus aciertos, que también los tuvo. Entonces, en este discurso los han mantenido vivos y tan vivos que ahorita están presentes con un alto porcentaje de votos. Vivos y vivísimos. Que lo diga la justicia, prefiero no decirlo yo, que porque para eso existe la justicia, ¿no? Y además que no es mi obligación. Gustavo, en el segundo pelotón, porque ya sabemos quién puede estar en el primero, está el señor Yaku, está el señor Topic y está... ¿Quién era el tercero? Por ahí figuraba en una encuesta el señor Villavicencio, que lo veo ahí dando manotones de ahogado en su discurso. No hay más, hasta ahora. Y como esto es de aquí a un mes, no hay mucho que hacer. ¿Cómo ver la posibilidad de que el señor Yaku Pérez, que es uno de los opcionados y mayores opcionados, y estábamos conversándolo aquí en off, yo no lo veo a él dañado, no lo veo con mucha malicia que a veces se necesita para gobernar, no lo veo con aquella capacidad y fuerza que se necesita para tomar decisiones, y tampoco lo veo con mucho equipo. Y ya nos hemos dado cuenta, Gustavo, que un presidente sin equipo es nulo. Si no, mire lo que está pasando. Su opinión. Mire, yo creo que Yaku tiene la ventaja de no estar manchado. Y no estar manchado no porque no haya sido funcionario público, porque fue prefecto provincial, sino porque tiene valores éticos profundos. Yo le veo a él como un dirigente social, un dirigente ambiental, un dirigente espiritual de sus comunidades. Lo veo más parecido a Gandhi que a un revolucionario violento. Le veo un hombre de paz. Y creo que esa es una ventaja de él, es una ventaja de su personalidad. Es un hombre humilde que no se le subió nunca el poder ni la fama a la cabeza, y eso es otra ventaja, la humildad. Y creo que son rasgos de su personalidad que hay que consolidarla, proyectarla y no ponerlo como que eso fuese malo. No, eso es bueno, porque lo malo ha sido la vanidad, el hacer política por la codicia, por la soberbia, la prepotencia, que tienen algunos candidatos y algunos realmente da miedo el nivel de soberbia y prepotencia. Yo creo que al país le hace falta un hombre de paz, un hombre que ponga el partido en su sitio, que calme la cancha, que enfrente la violencia con sensatez, que enfrente al crimen organizado con un objetivo que es la paz. Y esto un hombre de paz lo puede hacer mucho mejor que un hombre de violencia. No necesitamos una escalada de violencia, necesitamos frenar al crimen en sus distintas fases. Volver a controlar el sistema carcelario del país, esa es una necesidad prioritaria.
y hay que hacerlo. Tener un 911 que permita controlar todo el país y la seguridad con tecnología contemporánea, moderna, de hecho, creo que todos pensamos que eso es necesario. Una inteligencia policial y militar dirigida a combatir el crimen y no a la política, a perder el tiempo en la tontería. Yo creo que ahí son temas claves. Creo que Yaku sí tiene un equipo. Lo que tiene que hacer es mostrarlo. Ahí están importantes académicos del país, voy a mencionar algunos. Gustavo Vega, por ejemplo, rector de la universidad, de una de las universidades de Quito, no me acuerdo el nombre de la universidad. Gustavo fue presidente del CONESUB, del Consejo Nacional de Universidades, y sin duda es uno de los intelectuales más solventes del país. Alexandra Kennedy, cuencana. Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura. Conozco. El doctor Enrique Ayala Mora, historiador, conocedor de educación superior. Y como ellos, no tengo en la memoria, pero... Y ya que estamos en la costa, díganos un par de la costa también. Sí, yo creo que vale la pena decirlos, pero yo creo que es mejor mostrarlos. La próxima semana... Pero ya los dijo. Una rueda de prensa con personalidades de Guayaquil para tratar el tema de seguridad y prefiero que sea el propio Yaku el que les presente. Porque es importante eso, ya que usted está jugando aquí de visitante en Guayaquil, saber, y esta radio es guayaquileña, sí nos interesa saber, porque yo voy a suscribir muchas de las cosas que usted dice sobre el candidato Yaku Pérez, pero aquello del equipo, y siempre cito algo que me dijo el presidente Gustavo Noboa. Él me decía, gordo, no sé por qué, mira, el día que yo me senté en la presidencia tenía que nombrar a 500 personas y tuvimos que ir a la guía de teléfonos porque no había. Claro, a él le sorprendió el poder de la noche a la mañana, pero esto es casi medio parecido porque no es de la noche a la mañana, pero sí es un corto periodo. Y llenar esas vacantes con gente proba, capaz, ya... Honesta no digo porque todos tenemos que ser honestos, no es un atributo del funcionario público, es una esencia del ser humano. Así debería ser. Ya, entonces yo no es que digo eso, pero que tengan capacidad. Así es. Y no hay gente con talento y talante que quiera mojarse el poncho. Mira, el corto tiempo que ha implicado esto desde el día de la muerte cruzada al día de hoy, donde además ha habido que correr para armar las listas de candidatos y en nuestro caso... complejo porque unir 4 organizaciones políticas en listas comunes es un hecho inédito en el país. Siempre se han presentado, incluso en la elección pasada, Creo y el Partido Social Cristiano fueron separados. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por ir juntos. Y pese a eso, Yaku se ha dedicado a armar un equipo de reflexión sobre los temas económicos del país, un equipo sobre los temas de reforma del Estado, reformas constitucionales, reformas legales. Que en definitiva está funcionando, un equipo sobre seguridad en el que pero ese equipo de reformas legales no va a funcionar porque en el periodo que tiene los tiempos no le dan para hacerlo. Mira, depende, porque tú puedes hacer algunas reformas, no puedes hacer muchas, pero sí tienes que hacer reformas puntuales. En la contratación pública, por ejemplo, no puede ser que tengas una contratación pública que al propio Estado le demore contratar para seguridad del Estado. Le demore 9 meses, año y medio comprar chalecos y comprar armas. Arriba de 15 muertos diarios, imagínense. Imposible. Entonces sí, hay reformas que hay que acordarlas con todos los sectores políticos y hacerlos de manera inmediata. Pero hay un equipo para las reformas, hay un equipo para el tema ambiental, hay equipos ya que el ¿Tiene nombres en el equipo económico, Gustavo, que nos pueda anticipar? Yo creo que es el candidato presidencial que debe anunciarlos y lo va a hacer, va a presentar un grupo de economistas y gente que maneja la economía con un criterio de sensatez. Es decir, para generar las bases, yo te diría en resumen, en seguridad, ¿qué se puede hacer? Controlar las cárceles, que es una necesidad objetiva, no puedes dividir a los presos por bandas, hay que dividirlos por alta, mediana y baja peligrosidad, hay que hacerlo de manera inmediata. Centralizar y modernizar el 911 con urgencia, que hay que hacerlo rápido. Por suerte ahí hay ya una tecnología, diría no de primera, pero buena, que hay que mejorarla y que hay que unificarla en todo el país. Y antes de darle paso a Luisa Delgadillo, solo una pregunta, ¿cómo va a tener el control de las cárceles sin violencia? Yo creo que hay que ir separando digamos, hay que entrar a las cárceles y separar a los... Pero ahí no se puede entrar sin violencia. No, ahí hay que entrar con fuerza, no con violencia. Hay que entrar con el uso legítimo de la fuerza. La fuerza es del Estado, la violencia es del irregular, lo tengo claro, sí, me equivoqué. Hay que entrar con fuerza, hay que imponer el orden. Fuerza letal, ¿no?
la fuerza que sea necesaria para restablecer el control absoluto de todos los centros. Es que eso hay que tenerlo claro. Y hay que tener la firmeza de hacerlo. Ya, eso es lo que hay que tener claro, porque yo entiendo la línea divisoria entre lo que se debe hacer y el exceso de lo que se debe de hacer. Ya, yo no estoy a favor del exceso, pero sí creo que no hay que ir con contemplación. No, hay que ir con toda la fuerza para imponer el orden en el país. Luisa Delgadillo. Gracias, Ramiro. Qué gusto verlo, doctor. Bienvenido. Tengo algunas preguntas y quisiera comenzar por quién es Nori Pinela, la candidata a binomio que acompañará a Yacu Pérez en esta contienda electoral y cuál va a ser su aporte en este gobierno de transición. Nori es una profesional, una académica, vicerrectora de Ecotec, de la Universidad de Ecotec, directora de posgrados de la Universidad de Espíritu Santo, formada tanto en el tema educativo como en el tema gerencial. Y creo que Nori refresca el binomio y Nori aporta al binomio, yo creo que en dos áreas fundamentales. La una, la educación. Para los cambios que el país requiere, hay cambios de corto plazo y emergentes para combatir, por ejemplo, la inseguridad, pero requieres cambios de largo plazo para combatir la inseguridad que se expresan en una educación de calidad. Y creo que Nori puede aportar en muchos temas, pero específicamente creo que el tema educativo es uno de sus mayores aportes. El otro es en el sentido gerencial, de urgencia. Nuestro Estado, pese a que es un empresario el que es actualmente presidente y banquero, se suponía que tenían sentido de urgencias, que tenían sentido de que el Estado debe ser un Estado ágil. Necesitamos un gobierno y una vicepresidenta que marque un ritmo de sentido de urgencia. El Estado no puede ser un paquidermo, no puede ir a 1 kilómetro por hora donde el mundo va a miles de kilómetros por hora. Tiene que haber un cambio inmediato en la conducción del Estado y creo que Nori en eso será un gran aporte para el gobierno. Doctor, uno de los problemas con los que tuvo que lidiar y bregar el gobierno del presidente Lasso fue a raíz de la ruptura de ese acuerdo político con el Partido Social Cristiano que terminó decantando en lo que decantó. Fue esa muy mala relación y el no tener en la primera parte de su gobierno un ministro de la política o un ministro de gobierno que logre hacer ese acercamiento y articular esa buena relación con el poder legislativo. Luego encuentra, y yo en lo personal guardo mucho respeto y admiración por el actual ministro de gobierno, que creo que por su experiencia en el tema político como legislador, creería yo, obviamente esta es una percepción de alguien que a diferencia suya, que es un hombre tan conocedor de la política, brillante, experto en estos temas, pero creo que hizo un importante papel, bastante decoroso y creo que ayudó a cambiar un poco la imagen de un gobierno sin un peso en quien manejaba o articulaba los temas de política con el legislativo. Tal vez creería yo, en mi ignorancia de estos temas, que de haberlo escogido desde el comienzo, otro habría sido su final. En ese contexto, ¿qué tienen en mente o cuán importante será para este gobierno tan corto una buena relación con el poder legislativo? Y pienso un poco más allá, aunque me estoy anticipando, al doctor Larrea como un ministro de la política, un ministro de gobierno, que con su experiencia, su expertise, su conocimiento, su dominio del tema, haría también un extraordinario papel para aprovechar este corto tiempo y que pueda el futuro gobernante lograr la ansiada gobernabilidad y que se pudieran aprobar temas tan importantes que lamentablemente han quedado rezagados. Mira, Luisa, yo creo que ese es un tema de definición. Si llegas a un gobierno como el del actual presidente, con una propuesta que era el gobierno del encuentro, haz el encuentro, es tan simple como eso. Es decir, nombra a un ministro que articule un encuentro y no un desencuentro. No existe en el mundo entero, en cualquier parte del planeta, en democracia, un gobierno que se pueda sostener por sí solo, porque no existen mayorías, sino la primera minoría. Y eso pasa aquí, pasa en cualquier país latinoamericano, pasa en todo el mundo. ¿Tú te imaginas en Europa un gobierno de cualquier partido que sea solo de ese partido? No existe, hay gobiernos de coalición.
Y el gobierno del actual presidente debió escoger el camino de la coalición y no lo hizo. Y no lo hizo y perdió mucho tiempo en construir una mayoría parlamentaria y un cogobierno con otras fuerzas. ¿De eso está consciente el candidato presidencial y quienes lo acompañan? En otros países les llaman cohabitación, cogobierno, ¿cómo se llama? No interesa. Lo importante de fondo es que tienes que construir una mayoría. Esa mayoría depende del resultado electoral que tengas. Desde luego, puedes tener un resultado que te convierta en primera minoría con el 40 o 50% de representación parlamentaria o menos, y tienes que construir una mayoría. Claro, hay que tener absoluta conciencia y claridad de que el país requiere estabilidad y que lo que menos hay que jugar es al conflicto y que hay que jugar a construir una mayoría y grandes acuerdos si puede ser posible, grandes acuerdos con todas las fuerzas sería un ideal, pero acercarse a ese ideal, trabajar en función de construir un acuerdo. Más allá de quién ocupe esa cartera de Estado, lo que hay que entender con claridad es que requieres acuerdos para que el país sea viable, y acuerdos de corto plazo y fundamentalmente de mediano y largo plazo, en función de darle estabilidad al país. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Un acuerdo para combatir al crimen organizado, que implica algunas reformas urgentes en materia legal, pero no mandar las reformas, sino acordarlas con las fuerzas sociales, empresariales y políticas previamente, y ahí enviarlas a la Asamblea, ya previo acuerdo. Igual en materia de reactivación económica y empleo, puedes llegar a acuerdos e enviar el proyecto de ley después. No hacer lo que este gobierno y muchos lo hacen, que es enviar el proyecto de ley y sentarse a conversar, cuando ya el proyecto de ley está en el legislativo. Hay que llegar a acuerdos fundamentales para que el país funcione. Pero ¿cómo hacer para que sean rápidos? Porque en esos últimos diálogos, después de una de las paralizaciones, hubieron 500 reuniones y casi ningún acuerdo. Claro, porque no hay la experiencia de entender que es preferible 3 acuerdos básicos, fundamentales, que discutir 100 temas y no llegar a ningún acuerdo, o llegar a acuerdos líricos, acuerdos operativos, concretos, de interés de todos. El Ecuador es nuestra casa común y debemos trabajar en esa dirección. Dicho en otras palabras y para finalizar, ¿es imposible gobernar de espaldas al legislativo? Es absurdo, es una tontería. Hay que llegar a grandes acuerdos nacionales. Jaime Velázquez tiene también algunas inquietudes. Adelante, mi querido Jaime. Luisa, y bienvenido. La verdad es que escuchándolo, quisiera hacerle unas preguntas que la población justamente hace ese análisis, es decir, ¿cuál es el camino que va a seguir Yaku en el caso de que quede como presidente de este país desde año y medio? ¿Cuál es hacia dónde se va a apuntar? Porque no sé si se crea, por ejemplo, que la administración pública tiene que dar todos los servicios y tiene que ser parte de el motor económico, es decir, centralizar todo en el Ejecutivo y que el gobierno dé pues todas las garantías hacia la población en cuanto a la obra pública y en cuanto a los servicios como tal. Por dar un ejemplo, en estos momentos pasaportes, licencias y un sinnúmero de servicios públicos no han sido bien gestionados por este gobierno. ¿Cuál es la posición de Yaku en ese sentido? Y lo segundo, pues en la parte económica, si es que el timón va a ir hacia una dependencia del Estado o hacia una economía abierta. A ver, primero aclarar de que quienes están en esa línea de privilegiar la función del Estado es el correísmo, no nosotros. Nosotros creemos que hay 2 motores de la economía, uno público y uno privado, y que el motor privado es fundamental, incluso si estamos planteando ir a un modelo que fortalezca la micro, pequeña, mediana y gran producción en todos los cantones del país, que de hecho se está dando en el aumento de las exportaciones no petroleras y no mineras, donde se genera empleo, donde hay un proceso interesante que hay que fortalecer. El sector que está en crisis es el sector industrial, pequeño, mediano y grande, urbano, que producto de la pandemia tuvo un ajuste económico que no logra salir de él, y esto genera problemas de empleo, especialmente en las ciudades del país. Ahí hay que tener una inversión muy fuerte en crédito barato, hay que crear un fondo que se dirija a la banca, a las cooperativas de ahorro y crédito, pero con una tasa de interés que haga factible la recuperación económica. El Estado tiene que también hacer obra pública. Este gobierno no la ha hecho básicamente porque han tenido problemas en ejecución presupuestaria. No han ejecutado eficientemente el presupuesto y han tenido que devolver la plata a final del año, como pasó en diciembre de este año y como volverá a pasar en diciembre de este año en curso, del año pasado me refería, y de este año. Sí, yo creo que ahí hay que invertir la plata. Por ejemplo, vivienda.
No podemos decir que vamos a construir 100,000 viviendas en un año, 4 meses, pero podemos construir 15,000 o 20,000 viviendas. Y esas 15 o 20,000 viviendas van a generar 100, 120,000 puestos de empleo. Eso es lo viable. Usar lo que ya tienes. Acuérdate que este gobierno será de un año, 4 meses. Hacerlo con eficiencia, con sentido de urgencia. Nuestro candidato a tercer asambleísta nacional es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Precisamente con el sector industrial queremos llegar a un acuerdo en función de reactivar el empleo en el país. El empleo se va a reactivar no solo con obra pública, sino con actividad e inversión privada. Y hay que darle a eso fortaleza y grandes acuerdos para sacar el país adelante con sensatez. Gustavo, lo otro que se le viene justamente al nuevo gobierno es la definición del Días Unidos o de la consulta que se va a ver sobre el petróleo. Y la verdad es que yo lo he escuchado mucho a Yacu Pérez y es un ambientalista de por sí, de sangre, es decir, de peso. ¿Cuál sería, digamos, la posición de él? Porque en cuanto a la consulta, digamos que salga el sí. Eso va a afectar directamente a las finanzas del gobierno. Y si es no, pues estaría en contra de los principios de Yacu. No sé si es así. A ver. Mira, tomemos el toro por los cuernos. Hay un economista que dice que va a afectar las finanzas públicas, que es un economista reconocido, solvente además. La revista Vistazo el día de ayer, publica un reportaje sobre el Yasuní y los dos coinciden en el argumento de que eso va a implicar pérdidas o dejar de tener ingresos por aproximadamente $1,000 millones, un poco más al erario nacional. Eso sí, la consulta dijera que se prohíbe la explotación y que se cambia el principio jurídico de que la ley no es retroactiva, pero la ley no es retroactiva. Ese es un principio jurídico fundamental. No es que se va a afectar ninguna inversión hecha. Lo que se va, sin duda, es a proteger el Parque Nacional Yasuní de nuevas inversiones en el área petrolera. Por lo tanto, no está en juego la afectación en ese sentido que lo planteó el economista Spurrier, ya me acordé el nombre. No, para nada. Es decir, lo que sí es que vamos a preservar el Parque Yasuní como una zona de reserva de la humanidad en el parque de biodiversidad más importante del mundo. Es como que nos planteáramos explotar petróleo en Galápagos, todos diríamos no, y la humanidad entera diría no. Lo mismo pasa con el Yasuní. El Yasuní, en lo poco que se ha investigado, es un parque de biodiversidad probablemente el más importante del mundo, y si no lo es, estará entre los 2 o 3 parques más importantes del planeta Tierra. Esa es la preservación de fuentes de diversidad de especies vegetales, animales, insectos que el mundo tiene y que nuestro país la tiene. Por lo tanto, preservar eso tiene 2 ventajas. La una, sin duda, dejar al futuro, a nuestros hijos, nietos, la biodiversidad. Y lo otro, que también puede ser fuente de recursos, no solo en las investigaciones tecnológicas en relación al mundo animal y vegetal, sino también en cuanto a la conservación. Podemos hacer cambio de creación de oxígeno, por canje de oxígeno por recursos económicos. Podemos hacer una campaña mundial de defensa de la biodiversidad del parque, pidiendo colaboración a todo el planeta Tierra, no solo a los organismos de cooperación, sino a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, sí, nosotros vamos a votar sí en la consulta popular del Yasuní. Creemos que es importante preservar ese parque, igual que vamos a votar sí a preservar el Chocó Andino en Quito. Quito está en medio del Chocó Andino y queremos, los quiteños lo han planteado así, que no se explote la minería metálica en el Chocó, donde viven los osos andinos, entre otras especies animales, y por lo tanto proteger eso es proteger la vida del planeta. Gustavo, pero a ver, en el Yasuní existen ya en estos momentos explotación, y la idea es sacar todo lo que se está haciendo o desmantelar pues justamente la maquinaria que está ahí o los pozos que están puestos ahí, y eso va a costar plata, y eso va a costar... A ver, no, estás equivocado. La Corte Constitucional no falló así. La Corte falló en el sentido de que se va a la consulta popular, pero no es retroactiva. Ninguna ley es retroactiva. Hay un principio jurídico que es universal. Es decir, no te diría, si me preguntas, ¿hubieses querido qué? Yo te diría, sí, hubiese querido qué, pero eso no va a ser así.
Claro. Y la otra y última pregunta de mi lado es, en el caso hipotético no consentido de que Yaku vaya a la segunda vuelta con, vamos a suponer, porque lo que dicen los gurús de la política es que RC5 está en la segunda vuelta y digamos que estuviese con Yaku. Bueno, caso. todas las encuestas dicen eso por ahora, pero hay una sola cosa que es importante resaltar. Y te hablo de 9 encuestas, no de una, y ninguna hecha o mandada a hacer por nosotros. Yaku está en segunda vuelta en esas encuestas, pero no necesariamente estará en segunda vuelta Revolución Ciudadana. Acaban de cambiar de candidato. En las mediciones la señora Luisa tenía 3%. Es decir, veremos las mediciones en la próxima semana y veremos quiénes tendencialmente pueden pasar la segunda vuelta. Sin duda, estamos recién iniciando una campaña, eso puede cambiar, claro que sí. Pero acuérdense que existe un voto duro por parte del correísmo, que es entre un 20 al 30%, algunos dan 30, algunos dan 25, pero por ahí está. Si usted tiene una dispersión, ¿no, verdad? Digamos que el voto duro se mantiene, esos 25 o 30%, quedaría un 70% para dividirse entre los 7. Efectivamente, puede ser que uno de los candidatos consiga el 51, pero va a ser complicado. Muy difícil. Más bien, diría yo que los votos, si usted coge el 70 y lo divide para 7, digamos que unos más, unos menos, 10, 15, por ahí. Entonces pasarían los dos. Es la lógica, no estoy diciendo que sea así, pero... Sí, puede pasar eso, sí. Es una hipótesis, sí. Entonces no sé cómo lo ve usted y si realmente esa campaña, pues obviamente que sería contra RC5, que muchos dicen que ya está en segunda vuelta, obviamente sería hacia dónde apuntarían. ¿Se van a armar un frente común? ¿Hacia dónde va Yaku Pérez si es que estuviese en la segunda vuelta? A ganar la elección, a juntar a todas las fuerzas democráticas del país, a consolidar la democracia, el Estado de Derecho, la división de funciones del Estado, a que el país no sea el país de la impunidad, a que combatamos juntos el crimen organizado, en una gran minga nacional contra el crimen, por la reactivación productiva y el empleo. Yo creo que en ese horizonte. Sin embargo, yo quiero decirte algo que es muy importante. En el año 2013, Correa gana con más del 50% de la votación. En el año 2017 es electo Lenín Moreno por AP, por el correísmo, con el 39.7%. En el año 2021, Arauz saca el 32.7%. Y en el año 2023, hace pocos meses, en febrero, el correísmo saca el 25.2% de promedio entre alcaldías y prefecturas. O sea, es clara la tendencia a bajar. No es que es una tendencia a subir, es clarísima la tendencia. La tendencia es que en cada elección bajan y esta elección volverán a bajar. Qué interesante. Muy claro, Gustavo. Adelante, Eduardo. Querido Gustavo, siempre es un gusto conversar contigo. Yo tengo una encuesta acá de Total Marketing y le da primer lugar también a Yaku Pérez. Todas las encuestas le dan total a Yaku Pérez. Ya te han preguntado mucho de muchas cosas, mis compañeros. Yo te voy a llevar hacia el asunto. Tú eres un hombre talentoso e inteligente, lo sabes, no hay por qué volvértelo a decir, pero tú lo sabes. Gracias, Eduardo. Pero esta alianza que se ha formado a través de Yaku Pérez le da respiro a mucha gente que no quiere, o sea, esta alianza de alguna manera es la de Somos Agua y Democracia Sí, Partido Socialista y Unidad Popular, es la respuesta a los que no quieren votar por los que tú dijiste ahorita. Es increíble, pero cierto. Y Yaku Pérez estuvo con nosotros hace unas 2 semanas, dijo que él era un pacifista. Increíblemente, en una ciudad tan complicada como esta, con temas de seguridad. Cuando dijo eso, todos nos mirábamos, pero hubo mucha gente que me llamó y me dijo, tiene razón. O sea, es un tipo diferente, ¿no? Sí, yo creo que Yaku Pérez es un hombre de paz. Yo decía más parecido a Gandhi que a un líder social, digamos, de protestas, ¿no? Más bien un hombre espiritual, un hombre de paz, y eso es importante porque el país requiere paz. Y paz no quiere decir no combatir al crimen, al contrario, hay que combatir al crimen para lograr la paz. Hay que multiplicar la producción y el empleo para tener una sociedad en paz, que es lo que más queremos, todas las familias, vivir en paz, vivir tranquilos, no vivir en sobresaltos. Y creo que esa cualidad la tiene Yaku. Finalmente, en el tema de elecciones, tú eres un hombre que has concursado en algunas y has estado asesorando y has sido candidato a la presidencia de la República.
y estás en territorio, conoces el territorio, no es que estás en una oficina, siempre estás. ¿Hay algo en especial que te esté pidiendo, que les esté pidiendo la gente? Yo creo que la gente en general, un sector pide resolver problemas que un sector de la sociedad no los ve, que es comer. Increíble, ¿no? Que es comer una vez al día, que es que sus hijos puedan ir a la escuela. Algo que el país aparentemente ya solucionó hace décadas y que uno cree que ya se solucionó. No. Aquí hay una parte de nuestra población, de nuestros hermanos y hermanas que no comen todos los días. Aquí hay niños desnutridos, niños que no van a la escuela ni tienen asistencia en salud. El Estado tiene que recuperar la capacidad de intervenir en ese sentido, de tener una política social. Si no somos capaces de solucionar los problemas de esos sectores marginales del país, ahí está el caldo de cultivo del crimen, ahí está el reclutamiento de las bandas de sicarios, ahí hay una descomposición social, hay familias donde los padres, los niños están abandonados, donde hay problemas sociales muy complejos como drogadicción, problemas de descomposición social que requieren ser sanados. Y esta es una responsabilidad no solo del Estado, es una responsabilidad social de todo ser humano. Y creo que eso necesitamos, un paño de serenidad, de solucionar esos problemas de angustia que generan violencia, porque viven en violencia, porque es violencia no tener acceso a la salud, a la educación, al empleo, a comer, a vivir con dignidad, y digo dignidad porque eso ya sería un logro histórico. Entonces sí, ahí se requiere solucionar problemas. Y si no los solucionamos como sociedad, tendremos estallidos sociales complejos. Tenemos que solucionarlos. Tenemos que tener simultáneamente inclusión social, solidaridad, justicia social y simultáneamente desarrollo económico. Si no, no es viable ni lo uno ni lo otro. No solucionamos ni el problema social ni podemos desarrollarnos económicamente de manera sustentable, porque simplemente lo hacemos inviable. Son dos pilares de una sociedad y un Estado. Y creo que eso es lo que yo veo. Veo que vamos a un cantón productivo y no hay colegio vinculado a la producción de cacao, de café, de banano, o sea, una locura. ¿Cómo carajo es posible que la educación no esté vinculada a la producción? Increíble. Para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente en cada cantón. El modelo de desarrollo tiene que ser un modelo de desarrollo descentralizado, como es la realidad. Hay cantones que son productores de banano, café, cacao. Hay cantones que son productores de pesca, los que están en el lado costero, de camarón. Hay cantones en la sierra que producen fruta, hortalizas, leche, ganado. Es decir, la educación tiene que estar vinculada para mejorar la vida de la gente. Pues. Por supuesto. Esas son reformas mínimas, básicas, que hay que hacerlas con sentido de país. Y hay que gobernar con sentido de país, gobernar para los 18 millones y con los 18 millones. No gobernar para una élite. Tampoco cometer el error de decir, aquí hay un problema social y solo gobierno para ellos. No, claro. Hay que gobernar para todos. Y para eso necesitamos un gobierno sensato, un gobierno que actúe con serenidad, con paz, que no entre a gobernar, a patear a nadie ni a perseguir a nadie, que requerimos vivir, ya bajemos del tono de la confrontación, ya. Es decir, no puede ser que el país se meta en una guerra a nombre de que llega algún violento al poder, en vez de combatir los ejes que generan la violencia. Mira, la seguridad no es un problema solo policial, es un problema policial, es un problema militar, pero es un problema de educación, de salud pública, de empleo, es un problema multidimensional, es un problema ambiental. Cuando tú vives en un barrio y se te inunda la casa porque vives al lado de un río, la seguridad es un problema ambiental. Es decir, la seguridad es un problema global que debe ser tratado globalmente y enfrentado globalmente. Y sin sectarismos, sin que este problema solo lo enfrentamos contra este grupo. No, aquí hay 19 mafias que actúan según la inteligencia policial y militar, o 17, ya. Y digo esa diferencia porque esa diferencia tienen unos estudios de otros. Sean 17 o 19, hay que combatirlas a todas, no hay que transar con ninguna de ellas, porque ese transar con una de ellas hace que el Estado se corrompa, que se infiltre el narcotráfico en las estructuras del Estado. Hay que tener firmeza en ese combate.
Pero un combate ¿para qué? Para lograr una sociedad de paz. Así es. Gustavo, Democracia Sí va con candidatos para la Asamblea propios o en alianza. Vamos en alianza. Yo les decía al inicio del programa que hemos hecho un esfuerzo, no, pero lo repito, me parece muy importante. Por primera vez 4 organizaciones políticas van unidas en listas conjuntas. Yo les decía que fue un error creo, el Partido Social Cristiano hace 2 años ir en listas separadas, porque el uno sacó 14 y el otro 12. Si hubieran ido juntos, hubieran sacado 35 o 36. Nosotros vamos juntos en una sola lista. La lista que le hemos llamado Claro que se puede. Qué interesante, Gustavo Larrea. Agradecerte tu gentileza y tu amabilidad de estar con nosotros, como siempre. No te pierdas. Hemos estado entrevistando ya a los candidatos y a las vicepresidenciales. Esperamos poder entrevistar a las vicepresidenciales. Siempre es importante, esto que te voy a decir te va a hacer reír, que tú estés con Yacu Pérez. A mucha gente le da tranquilidad, de todos los sectores. Mira que todos, por tu experiencia y tu bagaje y tu seriedad. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Hace que la gente diga, bueno, ahí hay un talentoso, más allá de que Yacu Pérez es un candidato y la vez pasada estuvo cerca y ahora está cerca, pero es bueno. Así que sigamos y seguiremos conversando, querido. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos al corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.